saber y a creer que hay alguien que está muy interesado en nosotros, en ti y en mí. Bueno, pues llevamos ya nuestro sexto domingo que estamos utilizando este medio y cada día hay más personas que lo utilizan y agradecemos al Señor que lo tenemos para poder seguir en contacto. La verdad es que seguimos echando de menos el contacto, el vernos, digamos, de frente, el podernos sonreírnos, saludarnos, abrazarnos y hasta besarnos, ¿verdad? Pero de momento es lo que tenemos y vamos a utilizarlo de la mejor manera posible. Esta mañana quiero transmitiros una reflexión con la que estuve esta semana, digamos, luchando, porque es un texto un tanto profundo de la Escritura, pero que trae, como siempre, una gran luz sobre muchas de las cosas que ocurren, pasan alrededor de nosotros, están con nosotros y que evidentemente tenemos que atrevernos a darle una respuesta. Entonces, quiero que me acompañéis por un rato al libro de Hebreos, en el capítulo 2, no lo vamos a leer entero, pero sí vamos a compartir algunos textos que tienen que ver con alguien que tú y yo conocemos muy bien, ¿verdad? Y es el ser humano. El versículo 6 dice que, del capítulo 2 del libro de Hebreos, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Quiero comenzar hablando de esta parte. Esto es unos versículos del Salmo 8 traídos casi exactos, literalmente, aquí. Y prácticamente no hay cambios. Pero, de nuevo, lo repite porque el libro de Hebreos es un libro que fue escrito en principio pensando en alguien que conocía la Escritura y conocía el Antiguo Testamento. De aquí que agarra aquel texto de los Salmos y lo trae en este momento. Después, evidentemente, ya en el Nuevo Testamento, en el primer siglo después de Cristo, y aquí llega este texto que dice seis aseveraciones acerca del ser humano. 6 porque el número 6 en la Biblia es un número simbólico que representa mucho al ser humano. Por ejemplo, el ser humano, como hablábamos hace poco, fue creado el sexto día. Y la primera dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y uno piensa que Dios se acordó de alguien que era realmente para olvidar, porque el ser humano le falló a Dios, todos lo sabemos, y le sigue fallando. Pero dice que Dios se acordó de él, se acordó de su creación. Y dice a continuación, dice: o el Hijo del Hombre para que le visites. Y también sabemos que Él vino a visitarnos. Eso fue la encarnación, es decir, Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, vino a encarnarse, tomó forma de hombre, formato humano, vino a ser un hombre precisamente para estar en medio de nosotros, a vivir en nuestra piel, nuestras propias debilidades y defecciones, ¿verdad? Y dice a continuación, dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le hiciste, somos hechura suya. Y Dios nos hizo, ¿verdad? Y nos hizo el rey de la creación. Sinceramente, el ser humano, el hombre, es el rey de la creación por excelencia. Pero dice que en relación al cielo somos un poco menor que los ángeles. Dentro de un poquito voy a volver con esto, pero fíjate, es un escalón inferior en relación a lo que son los ángeles de Dios. Y dice a continuación: le coronaste de gloria y de honra. Esta es la cuarta verdad que dice aquí: le coronaste. Hablando de coronar, estamos sufriendo un coronavirus. Bien, pero dice: le coronaste de gloria y de honra. ¿Cuál es nuestra gloria y nuestra honra? Sino ser ni más ni menos que la imagen y semejanza de Dios en el mundo. El ser humano es lo que más se parece a Dios en el planeta Tierra. Mucho más, digamos, parecido y mucho más imagen que una puesta de sol, que un amanecer o cualquier animal o cualquier planta, cualquier montaña. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por tanto, es la corona y honra. Dios nos coronó, ¿verdad? Nos hizo parecidos a Él. El hombre es, fíjate, inteligente, es creativo,
es artesano, artista. El hombre es solidario, el hombre es justo. Estas cosas no las vas a encontrar en los animales, ni los vas a encontrar, evidentemente, en otras cosas creadas. Por eso es coronado de gloria y de honra. Y después dice a continuación, le pusiste sobre las obras de tus manos. En quinto lugar dice que el hombre fue puesto para que él, ¿verdad?, fuera el administrador, fue el mayordomo de la creación. No somos los dueños, no. Dice que somos mayordomos. Somos simplemente administradores de las obras de Dios, de su creación. Administramos las obras de sus manos. Administramos la creación, o al menos debiéramos hacerlo. Y en último lugar dice que todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto habla de sujetar, habla de autoridad. El ser humano tiene autoridad en este mundo. El ser humano gobierna, rige, manda, planea, ejecuta, guía, etcétera, etcétera. El ser humano tiene autoridad sobre muchas cosas, pero aún no tiene el control de todo. Fíjate en el versículo 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que nos sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, esto es una parte que aún no está completada. El ser humano no tiene control de todo. Claro que no. Evidentemente hay muchas cosas de la vida, enfermedades, ahora lo vemos con el COVID, terremotos, tsunamis. No tenemos control sobre el hambre en el mundo, no tenemos control sobre la injusticia, no tenemos control sobre tantas cosas que hay a nuestro alrededor, pero por eso dice a continuación, no vemos que todo le esté sujeto, pero ahora aquí introducimos el siguiente y gran tema de esta mañana. Dice, pero vemos, versículo 9, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En los siguientes versículos es para hablar horas. No tenemos tanto tiempo, ni mucho menos. Pero yo quiero hablar unas cuantas verdades que nos van a llevar a un hecho muy práctico dentro de unos minutos. Lo primero que dice es que describe a alguien que es el Hijo de Dios, pero en su naturaleza humana. Dice Jesús. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, le llamaron Jesús, ese fue su nombre, y todos le conocemos como Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, no pensamos en un ser que está arriba, que sí lo está, pero que estuvo abajo, que estuvo con nosotros, entre nosotros, y ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús que fue el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Pero aquí lo que viene ahora es una descripción de la naturaleza humana. Tú sabes que Dios, cuando se encarnó en Jesucristo, todos los teólogos, todos, tanto católicos, protestantes y de todo tipo, ¿verdad?, dicen que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina. No 50 y 50, sino 100%. Dios era 100% humano, pero 100% divino. Y concretamente, pero él dice que dejó, vivió, renunciando a su naturaleza divina, siéndolo, pero aceptó y recibió y vivió una naturaleza humana. Entonces lo que habla aquí es la naturaleza humana. Y esto es lo central de este pasaje. La naturaleza humana de Jesucristo. Y aquí dice una serie de cosas. Para empezar, dice que él fue hecho un poco menor que los ángeles. Igual que tú y que yo. Igualito. Por eso antes hablamos de 6 aspectos del ser humano. Y ahora hablamos como Jesús también, estos aspectos también los tenía. Pero sin querer repetirlos, fíjate que dice de que él fue, hecho un poco menor que los ángeles. Hecho igual que tú, ¿verdad? Fue concebido, fue dado a luz. O sea, él sufrió el ser traído al mundo por medio de un parto, ¿verdad? Él fue criado, él pasó la niñez, la adolescencia, la juventud, y a los 30 años pues fue y comenzó su ministerio, ¿verdad? Pero igual que cualquiera de nosotros. Y dice algo que muy interesante, dice que él fue menor que los ángeles porque él también estaba, cuando vino al mundo,
dice que él estaba también en ese escalón inferior que estamos tú y yo, que hay unos seres superiores a nosotros que se llaman ángeles, ¿verdad? Y que dice la Biblia de que estos ángeles, lo dice en el versículo 14 del capítulo 1, que dice: pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Mira, yo sé que Jesús tuvo presencia de ángeles al menos en 3 partes de su vida. Número 1, en el nacimiento. Lo cantamos en las Navidades. Los angelitos, ¿verdad?, en el Belén. Número 2, cuando fue tentado en el desierto por el diablo. Ahí también dice que ángeles le servían. Y número 3, en Getsemaní, cuando estaba a punto de morir, antes de la cruz. Fíjate que en 3 momentos críticos, los más críticos, el nacimiento, nació en un pesebre. Fíjate qué situación más, y con problemas serios, incluso hasta de su vida estaba en juego, no solo en el aspecto higiénico, en el aspecto de un parto en un pesebre, en una cuadra, diríamos, ¿verdad?, sino que toda la situación que había alrededor de él, situación política y demás. Herodes, bueno, todo aquello fue muy complicado. Y ahí había ángeles, pero también había ángeles cuando en el desierto. Y también había ángeles en Getsemaní. Fíjate, 3 situaciones muy críticas, presencia de ángeles. ¿Qué pasa? ¿Los ángeles solo vinieron a ayudarle a él? No. Lo que hemos leído es que los ángeles son espíritus ministradores. La palabra ministrar es servir y enfatiza. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Es decir, que tú y yo tenemos ángeles a nuestro servicio. También lo dice el Salmo 91. Es decir, que Dios en momentos críticos, como le envió Jesús, va a enviar a nosotros ángeles. Es decir, que están alrededor de nosotros. Claro que no los puedes ver, porque si los vieras te estarías haciéndote selfies con ellos, o te estarías abrazándoles, o estarías mirándolos y asomándolos. No, eso despistaría nuestra atención. Por fe, y conforme a lo que dice la Escritura, dice que hay miríadas de ángeles a nuestro alrededor. Mira, los cielos ahora mismo están llenos, saturados de ángeles, precisamente a favor de los herederos de la salvación, a favor de los creyentes. Y esto es una gran noticia, no debemos de temer. Ya sabemos que hay creyentes infectados, ya sabemos que hay creyentes, incluso algunos que se han muerto y que se morirán, porque al morir vamos a morir todos. Pero lo que dice la palabra es que así como Jesús, siendo menor que ellos, recibió, ¿verdad? Él fue también, digamos, beneficiado de estos seres sobrenaturales que son enviados por Dios a los herederos de la salvación. Que sepas que ahora mismo están alrededor tuya. Y gloria a Dios por ello. Es un recurso, ¿verdad? No es una fantasía, pero por eso dice que son enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. La segunda cosa que dice aquí, que quiero citar esta mañana, es que dice que también dice coronado de gloria y honra. Y ya hablamos que también el hombre es coronado de gloria y honra porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús es coronado de gloria y honra, y Jesús dice la Biblia que es imagen de Dios, no es hecho a imagen, es la imagen de Dios. Pero lo que dice aquí es que a causa del padecimiento de la muerte, y hay una realidad. Si Jesús es famoso en el mundo entero, es por su muerte. Todo el mundo sabe, se han hecho películas, cuadros de todo tipo, escritos, novelas, historias en relación a la muerte de Jesús. Es un hecho que ha impactado el mundo entero. Por eso también fue coronado de gloria y honra a causa de la muerte de él, evidentemente porque también él sabéis que pasó después a una etapa muy superior. Pero quiero fijarme por un momentito, centrarme en esto, porque a causa del padecimiento de la muerte, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto es algo difícil de percibir y de entender, pero te quiero pasar al tercer punto para ampliar un poco esto. Dice, porque convenía, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Está hablando de Dios mismo, de Dios Padre. Dice, convenía a Dios, convenía al Padre, dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este es un texto muy profundo, pero yo quiero
desglosar de una forma muy sencilla. Dice que a Dios le convenía que su propio Hijo pasase las aflicciones de la cruz, como dice en Isaías 53. Quiero leerte algo. Fíjate las aflicciones de Cristo. Leo rápido y no hace falta que cambies de página. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Dice: angustiado, versículo 7, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Bueno, esto es parte de algo de las muchas cosas que dice Isaías 53, donde vemos que Dios Padre tuvo que dejar que su propio Hijo, lo que Él amaba, el Hijo primogénito, el unigénito, ¿verdad?, tuviera que pasar todas las aflicciones del Calvario. Hemos leído algunas, pero ¿por qué dice que convenía? ¿Por qué dice que convenía que ocurriera esto? Pues simplemente porque Dios es fiel a sus principios. Eso quiere decir de que el Cordero de Dios, que fue Jesucristo, debía de ser perfecto. ¿Y cómo demostró al mundo que era perfecto? Afligiéndolo. Mira, él no fue un respondón, no fue rebelde, no fue orgulloso, ni vanidoso, ni se amargó, ni se resintió con los que le crucificaron. No fue desobediente, ni se airó, ni mucho menos mintió. Sino que al contrario, él demostró que fue perfecto, por eso dice que fue perfeccionado. La palabra que podemos entender mejor es que vimos que él realmente era perfecto, porque él no fue respondón, sino que se cayó la boca. No se rebeló, sino que fue manso. No se puso todo orgulloso, aquí está Dios, sino que fue humilde. Él fue veraz, dijo la verdad, él perdonó a sus propios enemigos, ¿verdad? Ahí vimos que aquel Cordero de Dios, que por definición de sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto, sin defecto, puro totalmente, ¿verdad? Como pedía el Antiguo Testamento y como Dios había expuesto, su propio Hijo tuvo que ser perfecto. ¿Y cómo lo hizo? Pasar por un túnel de aflicciones horroroso, en el cual demostró que él estaba perfeccionado. Era el sacrificio perfecto. Imagínate de una forma muy sencilla, que a ti te rompe algo. ¿Tú sustituirías eso con algo estropeado? No, pondrías algo nuevo, ¿verdad? Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él vino a sustituirnos el error de Adán desde el Edén, el error del pecado, la culpa del pecado. Vino un ser perfecto a morir en su lugar. Por eso Dios pedía que los sacrificios fuesen perfectos, puros, sin mancha, que no le faltase ningún miembro, que no tuviese ningún error, ¿verdad? Simplemente, y por eso Él fue perfeccionado. Por eso le convenía que el Hijo de Dios pasase por ese túnel de aflicciones, doloroso, horroroso. Lo leímos en Isaías 53, precisamente porque alguien sin defecto, alguien puro e inocente que jamás conoció pecado, tuviese que pasar este valle de aflicción y de dolor y de muerte que fue la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice, Él fue el autor de salvación. Dice, tuvo que pasar, dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. Jesucristo es el autor de la salvación. Tenía que ser perfecto. Ahora pasamos a la parte más emocionante. Quizás tú dices, bueno, es que a mí esto del pecado, pues, en fin. Pero ahora te voy a hablar algo que sí que tiene que ver contigo. Creas o no, seas cristiano o no, seas ateo o no, seas musulmán, seas budista, como seas un ser humano, te voy a decir que lo que voy a hablarte a continuación, que también habla de Jesucristo, tiene mucho que ver con toda la creación. Fíjate lo que dice aquí. En el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, ¿verdad? El ser humano. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya sé que esto es un montón de palabras complicadas. Te lo voy a digerir, te lo voy a resumir, te lo voy a explicar con todo mi corazón. Mira, lo que dice aquí es que Jesucristo participó de carne y sangre, es decir, se encarnó. Él fue un ser humano como nosotros. En este texto viene varias veces repetido. Ahora, lo emocionante, lo magnífico, ¿verdad?, es que Jesucristo era hombre, pero era Dios. Pero la naturaleza humana, perdona, es como Superman sin la capa. Era uno como más, ¿verdad? No quiero comparar a Jesucristo con un superhéroe, pero para que lo entiendas, ahora mismo Jesucristo en el mundo es un ser humano con sus limitaciones, con sus debilidades, con hambre, con sed, con sueño, con cansancio. Y dice aquí que Él no solo vivió, sino que murió. Y esto tiene que llamar nuestra atención, porque Dios no puede morir. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, hecho Hijo del Hombre, encarnado, ese sí puede morir. Entonces Él, para morir, tuvo que hacerse hombre, porque Dios es inmortal. Dios no puede morir. Dios no podía pasar el tramo de la muerte sin tener que, primeramente, ser un hombre. Por eso se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder morir. Ahora, ¿para qué murió? Una vez que queda claro esto, Dios tuvo que bajar del cielo, hacerse hombre, vestirse de hombre, ser hombre, vivir como hombre y morir como hombre para poder morir, ir al infierno, ir al Hades y encontrar allí a un personaje que dice aquí que es el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y arrebatarle las llaves de la muerte, sacárselas de las manos. Y eso ocurrió cuando Él resucitó, porque dice, cuando estuvo muerto al tercer día, Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para vencer a la muerte, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, para vencer al diablo, y por esa razón Él vino al mundo. ¿Para qué? Para poder sumergirse en este mundo y también sumergirse en algo tan horroroso, tan horrible, tan desagradable como es la muerte. Pero fíjate, aún hay algo más. Aún hay algo más en todo esto. Y es que no solo Él venció la muerte, no solo venció al diablo, no solo le despojó de todo su poder, sino que dice, no solo dice, como dice aquí, destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, no solo lo destruyó, sino que hizo una segunda cosa. Y eso sí que tiene que ver contigo y mucho. Porque dirás, el diablo puede ser hasta que ni creas en él, como dice mucha gente. Pero lo que vas a decir ahora lo crees con todo corazón. Y es decir, y librar, o sea, primero destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y segundo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué hacemos confinados? ¿Qué hacen millones y millones y millones y millones de seres humanos confinados en sus casas? Por temor al COVID, por temor al coronavirus, por temor a que un porcentaje alto se mueren. Eso es la razón que nos tiene confinados. Y por eso los gobiernos nos han confinado, nos han metido aquí, porque hay temor a la muerte. La muerte es un tema que no ha sido resuelto. Pero dice aquí la Escritura, y esta es una gran noticia, que Jesucristo no solo vino a destruir al que tenía las llaves, sino que vino a destruir, fíjate, que vino a librarnos a todos los que por temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto es lo que le pasa al ser humano. Y esto es lo que pasa a todo el mundo. Creyente o no, ateo o no, musulmán o cristiano. Todo el mundo tiene temor a la muerte, pero Cristo vino a librarnos de eso. ¿Cómo? Venciendo la muerte y dándole las llaves de la vida. Diciendo la muerte, y ahora vamos a ver un caso muy claro, y es el apóstol Pablo. Pablo decía estas tremendas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Hay un temor, un miedo, un pánico a morir, pero no a morir, sino a qué pasará después. Pues precisamente Jesucristo resucitó y nos ofrece, a ti y a mí, nos ofrece las llaves de la vida. O sea, el morir no es nada más que un paso, como dice Pablo, fíjate, dice Pablo,
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo? Sí, dice, para mí el vivir es Cristo y morir en ganancia. Pablo tenía muy claro algo. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Has oído esto? Dice, tengo deseos de irme con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Mejor por qué? Porque la vida ya es mucho mejor. Allí no habrá dolor, allí no hay aflicción, allí no hay tristeza, allí estaremos con Dios, allí será una total felicidad. Lo que pasa es que nos cuesta. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Es decir, el creyente gana siempre cuando muere. ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo que tú no temes a la muerte? Yo a la muerte le tengo mucho respeto, muchísimo respeto. Y sobre todo cuando hay familia que queda aquí, cuando hay gente que queda aquí, y todas las consecuencias que trae la desaparición de una persona, ¿verdad? Dice mi cuñado Fernando, que ha estado haciendo guardias en Madrid, en donde está precisamente en un hospital del COVID, y dice que ha visto morirse hasta 5 personas cada día, y algún día muchas más, y eso le da mucho respeto, y a veces vino quebrantado, ¿verdad? Él decía que ha notado también tanto la presencia de Dios. Tendríais que escucharle a él. Ahora, no es fácil recibir la noticia de la muerte, pero tenemos que respetarla, pero no podemos temerla, porque si tú temes a la muerte te va a paralizar. Y por eso dice aquí que Él nos libró de el temor a la muerte para todos aquellos que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando uno tiene temor a la muerte es un siervo de ella. Y por eso dice que hay gente que está toda la vida. No, todos estamos sujetos toda la vida a la servidumbre del temor a la muerte. Nos da pánico, nos da temor. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá? Cielo, infierno, un túnel con una luz. ¿Qué habrá? Oímos, pero dice la Escritura que Jesucristo resuelve eso. Y por eso Pablo decía, es muchísimo mejor a dónde nos vamos. Claro, yo sé que ese paso cuesta, pero quiero terminar precisamente. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de muchas cosas, pero también libres de la servidumbre, que es ese temor, porque el temor paraliza. Tú le tienes miedo a algo, ya no eres tú, estás paralizado por eso, porque no sabes la incógnita, la inquietud, qué pasará después de ese tramo de la muerte. Pero dice Jesucristo, Él vino para darnos vida eterna, Él vino para que vivamos, Él venció a la muerte, Él agarró las llaves de la muerte, las tiene en sus manos y ahora le pertenecen a Él y a alguien más. ¿Por qué dice? Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Jesucristo no vino a arreglar nada de lo que había arriba, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En los próximos versículos, no lo vamos a leer por falta de tiempo, 3 veces habla de socorrer. 3 veces. Pero dice que a los ángeles no los socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y pues dice finalmente que Él vino a socorrer a los que son tentados. Pero quiero centrarme en esta palabra. Cristo vino a socorrernos y dice a la descendencia de Abraham. Y yo te hago una pregunta. ¿Quién era Abraham? Abraham, un hombre que vivió hace miles de años, un hombre que vivió allá en las montañas de Mesopotamia hace, repito, miles y miles de años. Un hombre que es anterior, fíjate, anterior al Antiguo y al Nuevo Testamento. Abraham es anterior a Moisés, Abraham es anterior a la religión judía. Abraham es el patriarca de las 3 grandes religiones monoteístas y de las 3 más famosas del mundo. El cristianismo, el judaísmo y el islam. Los 3 le tienen como un patriarca, alguien que tiene un respeto que no hay por casi nadie más en el planeta Tierra. Y Abraham es una persona que no tenía hijos, vivía triste. Pero un día Dios le habla y le dice, Abraham, dice, mira arriba, mira al cielo, mira las estrellas. Era una noche estrellada, una noche clara. Y miró las estrellas y dijo, cuenta las estrellas, cuéntalas. Y le dijo, ¿ves, Abraham? Dijo, así será tu descendencia. Y Abraham no tenía ni un solo hijo. Dijo, ¿y me vas a dar todo eso? Sí, te lo voy a dar. Y dice que Abraham
creyó a Dios y le fue contado con justicia. El caso es que desde este momento, este hombre que no iba a ninguna iglesia, no era ninguna religión, aunque las tres grandes le honran, ¿verdad? Este hombre fue llamado el padre de la fe. Y a partir de ahora todos los creyentes del planeta Tierra, ¿verdad?, son hijos de Abraham, porque este hombre se atrevió a creer a Dios. Por lo tanto, ¿cómo viene el socorro de lo que estábamos hablando? Porque dice que él va a socorrer a la descendencia de Abraham, no a los incrédulos. Si tú no crees, no estás en este cupo, qué pena. Pero yo hoy te animo a que tú seas de la descendencia de Abraham. Que tú seas alguien que, como Abraham, creyó a Dios. No dice creyó en Dios, creyó a Dios. Y hoy hemos hablado precisamente de lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Que Él se acordó del ser humano. Él visitó al ser humano, vino al mundo, se encarnó, se hizo hombre, nació, vivió, murió, le despojó, repito, a la muerte de todo su poder y resucitó al tercer día en un evento glorioso, ¿verdad?, para demostrarle al mundo, al diablo y a cualquier temeroso, ¿verdad?, que él tiene poder sobre la muerte. Maravilloso. Pero él dice que socorrió a la descendencia de Abraham, a los creyentes, a los que creen lo que hemos hablado y lo que le dice la Biblia. Número uno, que somos, ¿verdad?, semejanza de Dios, imagen de Dios caída, que Cristo ha venido a rescatarnos, que Cristo vino precisamente a morir en nuestro lugar, a sustituirnos, porque éramos pecadores y necesitamos arrepentirnos de haber vivido a espaldas de Él. Y por tanto tenemos la oportunidad de ser socorridos, ayudados, ¿verdad?, por Dios. Y Él nos dará vida eterna, nos dará perdón, Él nos dará la oportunidad de vivir una vida libres de la servidumbre, del temor a la muerte. Esto no te lo puede ofrecer nadie, solo Él. Él es el autor de salvación. Él es el Hijo de Dios encarnado. Él es el que ha venido precisamente a ofrecerse en tu lugar, a ser el sustituto, a morir en el lugar donde tú deberías morir, a pagar la culpa, a expiar los pecados, como dice la Escritura. No sé qué te parece, pero creo que es un momento para hablar con Él, para hablar con Dios. Él está a 1 milímetro de tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, un acto de comunión, ¿verdad? Dios no pide que hagas nada. Estás a la distancia de Dios de una simple oración. Y yo te voy a ayudar. Y aquí, ¿por qué no? Quizás nunca has orado delante de un teléfono móvil o de una pantalla de ordenador o de una tableta o lo que sea. Pero hoy te animo a que Dios, que lo ve todo y que está en todas partes, el Dios que ha enviado a su Hijo y que ha enviado ángeles para proteger a los herederos de salvación, Él también quiere que hoy entrar en tu vida, formar parte de tu corazón, cambiarte, transformarte, darte la vida eterna, con una oración tan sencilla como esta. Y te pido que la hagas y que repitas las palabras que voy a decir. Señor, reconozco que soy un pecador y que tú viniste a morir en mi lugar. Toda mi vida he hecho lo que he querido y eso me ha apartado de ti. Pero hoy me arrepiento de haber vivido a mi manera, separado de ti. Creo que Jesús vino a morir en mi lugar. Lo creo. Y que dio su vida por la mía para limpiar mis pecados. Acepto y recibo esta verdad en mi vida. Creo que en aquella cruz del Calvario limpiaste mis pecados. Me salvaste, me perdonaste. Lo creo y lo recibo. Te pido que me vengas a socorrer en este momento. Yo quiero ser, como la descendencia de Abraham, un hijo de fe, un hombre o una mujer de fe. Quiero recibirte y aceptarte en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito. Y si no la has hecho, medítalo porque tarde o temprano deberás enfrentarte a esta realidad. El Salvador del mundo ha venido a por ti, te ha visitado, se ha acordado de ti y Él te ha dado precisamente la oportunidad de encontrarte con Dios para que desaparezca la inquietud, el temor, el miedo a lo que hay detrás de la muerte y te encuentres directamente con Él.
Y te digo que si has hecho esta oración, te pongas en contacto con nosotros, por Facebook, por Instagram, por YouTube, como quieras. O quizás la persona que te envió este vídeo, si lo estás viendo ya no en directo, díselo, he hecho la oración. Yo también quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero encontrarme con Dios. Yo quiero quedar libre de la servidumbre del temor a la muerte. Quiero vivir la vida que Cristo prometió. Hazlo, te hará bien. Esto traerá la respuesta a muchas dudas de tu vida. Con esto termino y espero que esto sea algo para ti, algo tuyo, algo que tú incorpores, algo que tú recibas. No es cuestión de saberlo, es cuestión de recibirlo. Es como una medicina, no importa que sepas que sana hasta que la tomas y la recibes. A Cristo hay que hacerlo igual. No es que creas en Dios, es que le creas a Dios. Esto cambiará tu corazón, cambiará tu perspectiva de la vida. Y, como dice la palabra, esto hará que te lleve a la gloria. El Señor te bendiga y te ayude en estos días. Amén.